Es el kit de la cuestión y eso es lo que la jueza lleva buscando desde el primer momento. Déjame decir una cosa muy breve. Simplemente, Mazón es un personaje miserable y patético que permitió que murieran 229 personas porque estuvo intentando durante horas ligar con una periodista. Eso es la realidad. Y tiene un cómplice que se llama Cuenca, ¿vale? Que es cómplice de un delito. Si se llega a mostrar de un delito clarísimo, por lo menos de homicidio imprudente. Bueno, no sé si podemos recuperar, Mónica, las imágenes en las que aparecía Carlos Mazón el día de la Dana a las 8:20 aproximadamente de la tarde, 8:15 de la tarde, cuando llegaba a esa sede del CECOPI, después de haber pasado una tarde larga, distendida, agradable, una comida en el Ventorro con la periodista, con Maribel Vilaplana. Él llegaba a esa hora, pero a pesar de que estamos viendo estas imágenes, estamos descubriendo, y esto también es exclusiva, Marina Valdés, que es que Carlos Mazón entra en el CECOPI, pero es que ni siquiera sabe dónde se están reuniendo realmente y tiene que hablar con Salomé Pradas. En concreto, a las 20:19, lo vemos en esos WhatsApps a los que hemos tenido acceso en primicia, le llama por WhatsApp para preguntarle Mazón a Salomé Pradas: oye, Salomé, ¿cómo se entra en el edificio? ¿Estáis en el de la derecha, en el de la izquierda? Porque hay que recordar que hay dos edificios, uno es el 112 y el otro es el CECOPI, estaban en el CECOPI, y Mazón, el presidente, después de toda esa tarde, no sabía exactamente cómo tenía que entrar en el edificio, dónde estaban reunidos allí de urgencia. Alfonso Pérez Medina, estamos repasando todos los mensajes, son muchos los mensajes, hay mucho material aquí que analizar, pero estamos viendo cómo a la 1 del mediodía Salomé Pradas le envía un mensaje a Carlos Mazón. En ese mensaje le confirma que se ha decretado la alerta hidrológica en el Barranco del Pollo, también en el río Magro. A ver, Alfonso, esto viene a sepultar la propia teoría, la propia tesis de la Generalitat de que ellos no tenían ninguna información por parte de la Confederación Hidrográfica del Júcar, de ese apagón informativo que no se ha creído nunca la jueza instructora, por cierto. Es efectivamente, Inés, una prueba más. También había otra muy clara, que era el vídeo del mudo de esa reunión del CECOPI, también a la 1 de la mañana, a la 1 de la tarde, cuando ella, la propia Salomé Pradas, escribía esa alerta hidrológica en un papel que se ve perfectamente en las imágenes que se estaba produciendo en el río Magro y en el Barranco del Pollo. No solo eso, también le mandó un mensaje por escrito a Carlos Mazón en el que le informaba de que estaban muy pendientes de todas esas zonas, que son los municipios afectados en los que luego se produjeron la mayor parte de las muertes por la tarde, es decir, que a la 1 ya sabían que la situación era complicada en esos municipios. Así se lo trasladó al presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, y efectivamente eso desbarata esa teoría de que no tenían ni idea de que la situación en esos municipios podía ser complicada, de que todo estaba focalizado en el CECOPI, en la posible rotura de la presa de Forata, que es un asunto que también se trató a iniciativa del presidente de la Confederación Hidrográfica del Júcar, Miguel Polo, pero desde por la mañana sabían que la situación era complicada también en todos esos municipios en los que se produjeron la mayor parte de los 230 muertos que dejó la Dana. A las 16:28. Esto no es un problema de todas las administraciones. Ya se dice que hay un muerto en Utiel y pese a esto, la comida en el Ventorro continúa, nadie va a buscar a Mazón y Mazón no aparece hasta las 20:28, hasta las 8:28 de la tarde. Es que, Javier, es difícil de explicarlo, pero lo importante de toda esta causa son los tiempos, las horas, dónde estaba cada uno y qué estaba haciendo cada uno, porque Salomé Pradas informa a las 4:30 de que hay un muerto en Utiel. Si seguimos ese listado de WhatsApp, se refleja perfectamente el nerviosismo de la que antes era consellera de Interior, de cómo estaban sucediéndose las cosas, que ya hay rescates, que hay centenares de personas que están impidiéndose el movimiento por la crecida de las aguas, que hay ríos desbordados. En ese momento es cuando José Manuel Cuenca, el jefe de gabinete de Carlos Mazón, le dice: Salo, de confinar nada. Y Salomé Pradas le dice: nosotros tenemos la capacidad de hacer confinamientos. Pero aún así José Manuel Cuenca le insiste y le dice que quien tiene que decretar el estado de alarma, que es necesario y además se lo reconoce, es la persona que tiene al lado, la delegada del gobierno. Y hay un dato más, Javier, que llama muchísimo la atención. Hay un mensaje que manda José Manuel Cuenca a Salomé Pradas. Reenviado pone, y debajo pone Presi. La idea era que a las 7 de la tarde Carlos Mazón acudiera a ese CECOPI. Recordemos que llegó a las 8:30 de la tarde y que a las 7 todavía estaba saliendo del Ventorro. Presi a las 7 de la tarde, no aparece hasta las 8:28. Lo que tenemos son las pruebas de la pasividad más absoluta
y de la gestión por parte de quien no tiene esas competencias para la gestión. Antón Losada. Antón, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Hola Javier, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Antón, ¿cómo lo lees? Esto es la pistola humeante que habíamos estado esperando. Mensajes de WhatsApp en los que a las 13, a la 1:30, el presidente de la Generalitat dice: veo que hay problemas. Cojonudo, me voy a comer. Cojonudo literal. ¿Pero y esto? Javier, es efectivamente, tú lo has dicho, la pistola humeante. Es la confirmación de que lo que nos temíamos era la verdad y es la confirmación de que todavía nos quedan seguramente cosas aún más terribles por descubrir y por averiguar, sobre todo dónde estaba Carlos Mazón, ahora que tenemos una parte completa de su cronología, dónde estaba entre el cojonudo y su llegada al CECOPI. Las conversaciones lo que nos revelan, Javier, es que en el momento más terrible de la historia reciente de Valencia, ante la peor dana de su historia, la Comunidad Valenciana estaba en manos de un grupo de incompetentes y frívolos gestores públicos y responsables políticos. En lugar de estar, tenían la información, decidieron ignorarla, tenían el consejo y la advertencia de los técnicos, no les importó ignorarlos porque ellos estaban a otra cosa. Carlos Mazón estaba a irse a comer y tener una sobremesa cojonuda, su jefe de gabinete estaba al cálculo político, al cálculo partidista, a evitar confinar a la población y que después les pudieran criticar por haber confinado a la población. Y Salomé Pradas parece que estaba a que alguien le dijera lo que tenía que hacer y a no asumir absolutamente ninguna responsabilidad. La consejera de Emergencias parecía simplemente una persona que se dedicaba a transmitir mensajes entre unos y otros, cuando ella era la directa responsable. En el peor momento de su historia, en el peor momento de la historia reciente de Valencia, 3 incompetentes, 3 frívolos, 3 pésimos gestores estaban al frente del operativo. Eso puede tener consecuencias penales, Losada. Estamos viendo esos mensajes y lo que se dice es: la cosa está muy mal. El jefe de gabinete, que no tiene poder ejecutivo en esto, le dice a la consellera, que sí lo tiene: ya mujer, pero de confinar nada, Salo, de confinar nada, por favor, calma. Las órdenes las está dando el jefe de gabinete del presidente a la persona que tiene la capacidad de mando. Y lo que se dice es esto: hay desbordamientos por toda la provincia. Ya, hombre, pero confinar a una provincia es una barbaridad. Lo que estamos viendo es una cadena de mando rota. Tenemos algo ilegal. Escuchen si esta es la clave de una ilegalidad. Salo, de confinar nada, por favor. Calma. Está la cosa muy, muy mal. Ya, mujer. Desbordamientos por toda la provincia. Pero confinar una provincia es una barbaridad. Una cosa es zonificar. Losada, ¿esto puede ser penal? Sin duda. Y esto es lo que tiene que esclarecer la instrucción y esto es lo que está esclareciendo la jueza de Catarroja y por eso esta instrucción tan concienzuda, tan detallada, tan bien delimitada jurídicamente. Aquí no estamos hablando solo de responsabilidades políticas que siguen, Javier, sin ser asumidas. Siguen sin ser asumidas porque buena parte de esos incompetentes y de esos responsables que participaron en este proceso de gestión, que no son solo los 3 protagonistas de estos mensajes, han sido confirmados como miembros del Gobierno de Valencia. Susana Cuadrado, la portavoz que nos ha mentido de manera descarada durante un año, ahí sigue de vicepresidenta del Gobierno. Aquí hay varias cuestiones jurídicas y penales a delimitar: si se respetó o no la cadena de mando, si hubo o no invasión de competencias, si se denegó o no auxilio, podría incluso rozar conductas próximas al homicidio imprudente o la denegación de auxilio. Las responsabilidades penales son evidentes, lo cual explica y hace que sea realmente incuestionable por qué Carlos Mazón sigue siendo diputado. Porque él y sus asesores legales lo saben. Es el último escudo que le protege de una instrucción penal que pueda acabar con Carlos Mazón en el banquillo de los acusados. Joan Baldoví, portavoz de Compromís en les Corts. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Muy buenas tardes. Pues estoy profundamente indignado. Es que no das crédito a este tipo de conversaciones. Es que dices, estos son los que nos tenían que proteger, estos irresponsables, estos poca vergüenzas, estos son los que nos tenían que proteger, estos que cuando conocen la situación de peligro dicen cojonudo, o cuando saben que hay un muerto dicen, bueno, probablemente llegaremos a las 7. Probablemente. A las 4 de la tarde dices que llegarás a las 7, llegaron a las 8. En fin,
este tipo, el señor Mazón, y lo digo con profunda indignación, está en las Cortes. Ha pedido el estatuto de expresidente, que le da derecho a un chofer, a oficina y a 2 asesores. El nuevo presidente Pérez Llorca lo acaba de ascender a portavoz de comisión para que cobre 634 euros. Esta persona que decía cojonudo cuando le informaban de que había rescates con helicópteros en Utiel. Esta persona que, sabiendo del peligro, desaparece y no llega hasta las 8. Yo creo que delante de estas revelaciones, aparte de las implicaciones penales, que yo creo que tiene esto implicaciones penales por omisión, porque sabían lo que estaba pasando y no hicieron nada, yo creo que lo que tiene que hacer el nuevo presidente es pedirle el acta a este irresponsable. Esta persona no merece ser representante del pueblo valenciano. Esta persona no merece sentarse ni un día más en las Cortes Valencianas. Esta persona tiene que ir a declarar delante de la jueza de Catarroja y pasar página del peor presidente que hemos tenido los valencianos. Qué desgracia de presidente nos tocó tener. Señor Baldoví, ¿usted cree que esto compromete la posición penal? Aunque sea aforado, ¿esto puede elevar la causa? ¿Esto puede acabar en un superior de justicia o en el Supremo? ¿Esto puede comprometer la posición penal de Mazón? Yo creo que empieza a comprometer su situación. Es decir, el presidente de la Generalitat tiene labores de coordinar a su propio Consell. Estaba sabiendo la situación de peligro que estaba habiendo, tanto en el Barranco del Pollo como en la cuenca del río Magro, porque se lo dicen a la 1:30 del mediodía. Sabía que se estaban produciendo rescates y este señor, el presidente del gobierno, que tenía la capacidad de haber dicho: Salomé, confina, Salomé, envía un alert, toma alguna decisión. Este señor toma la decisión de seguir en un reservado de un restaurante. Yo creo que la situación de Mazón cada día se estrecha más y creo que con estas nuevas revelaciones, con estos nuevos WhatsApps, lo va a tener muy complicado. Esto es lo primero, capítulo Mazón. Pero los WhatsApps que estamos viendo muestran que el jefe de gabinete de Mazón es quien le da la orden a la autoridad competente. La autoridad competente es una consellera, es la ministra regional, porque nos entiendan. Y esa ministra está recibiendo órdenes de quien le dice: no, Salo, no vamos a confinar, calma. Es estos mensajes. Ella dice: las cosas están muy mal, ya mujer. Oye, que hay desbordamientos por toda la provincia. Y él responde: ya, pero confinar es una barbaridad. Y dice: podemos zonificar. Pero es ella. Él le responde esto: Salo, de confinar nada, por favor, calma. Pero sigue y sigue y sigue aumentando la presión y sigue dando órdenes. Joan Baldoví, alguien que no tiene competencias para esto, políticamente esto puede ser un compromiso para todo el Consell. ¿Se rompe la cadena de mando aquí? Pues, evidentemente, es que la consellera, que era la que tenía que tomar la decisión, está esperando a que o el propio Mazón o su jefe de gabinete, que era el que le tenía que decir, le está diciendo lo que tenía que hacer, cuando ella sabe lo que está pasando. Un tipo, este Cuenca, el jefe de gabinete, que no estaba ni en Valencia, porque encima estaba en Xàtiva. Y este tío, que no sabía de la gravedad de lo que estaba pasando, era el que le estaba dando órdenes a una consellera que a mí siempre me pareció que le venía muy grande el cargo para tomar las decisiones, digamos, que tenía que tomar en los momentos justos. Esa indecisión y ese pasar de todo del presidente hicieron que 230 personas ese día murieran. Joan Baldoví, portavoz de Compromís, síndic de Compromís. Gracias, un abrazo fuerte. ¿Sí? Vean ustedes el mensaje, porque se dice: no, fallaron todas las administraciones. Lo acaban de escuchar al presidente de la Generalitat. No. Escuchen y vean el mensaje. El jefe de gabinete de Mazón le dice, ella, la consellera, le dice: hace falta
Perdón, no, José Manuel Cuenca, él le dice, hace falta un estado de alarma. Y eso lo decreta la chica que tienes al lado. El tonito es fino. La delegada, calma. Mandan a Pilar Bernabé la responsabilidad. Y su consellera le dice, insisto, ¿quién está al cargo? Sí, pero confinamiento podemos decretarlo. Tenemos la ley de emergencias. Y la respuesta es, ya aplega el presi. Que quiere decir, ya llega el presidente. Ya llega el presi, que no Llévate llega. eso per cap, per favor. Llévate eso, quítate eso de la cabeza, por favor. Lo que tenemos es una consellera que está suplicando que se la deje actuar. Y un jefe de gabinete y un presidente que están diciendo quítate eso de la cabeza y diciendo esto, la chica que tiene sentado al lado para hablar de la delegada del gobierno. Ese es el kit de la cuestión y eso es lo que la jueza lleva buscando desde el primer momento. Déjame decir una cosa muy breve. Simplemente, Mazón es un personaje miserable y patético que permitió que murieran 229 personas porque estuvo intentando durante horas ligar con una periodista. Eso es la realidad. Y tiene un cómplice que se llama Cuenca, ¿vale? Que es cómplice de un delito, si se llega a mostrar, de un delito clarísimo, por lo menos de homicidio imprudente.